tomar la decisión de ser una madre soltera es una decisión muy importante. Pues esa decisión determina realmente la clase de persona que eres, ya que has escogido tener una serie de obligaciones que una persona con, otro tipo de pensar no lo haría. Has escogido ser madre soltera. Has escogido tener un trabajo de media jornada o un trabajo de jornada completa y a la misma vez cuidar a una persona. Has escogido el que muchas de tus amigas no puedan entender por los tantrums que pasas y por los tantrums que pasa tu hijo, especialmente en épocas duras. Has escogido también, mediante una cierta serie de experiencias que has vivido, plus que tienes un hijo, a quitarte a personas tóxicas de tu vida. Pero también has sabido tener fuerza, ¿sí? Tener una fuerza interior que te ha llevado a esforzarte más, por ejemplo, para encontrar un nuevo trabajo, para estudiar, tal vez incluso para cambiar tu vida. Ser madre soltera es una vida completamente diferente de tener una pareja, ya que el hecho de no tener que discutir es muy importante, al menos hasta que la criatura crezca, por supuesto. También hemos de recordar algo. Independientemente de que uno tenga hijos o no, siempre hay un tiempo en la vida en el que la vida te enfrenta a ti mismo, ¿sí? Hace que te enfrentes a tus demonios, hace que te enfrentes hacia todo lo que no te gusta y te gusta de ti. A todo esto se llama madurar. Por lo tanto, cuando estás caminando en tu camino oscuro, cuando tienes que lidiar con todas tus emociones, cuando tienes que empezar de nuevo porque tienes una criatura, es difícil ser madre soltera, es difícil ser madre en general, ya que hay días, dependiendo de la situación de cada persona, pero la mayoría de las madres coinciden en que a veces tienes uno de esos días en los que desearías no levantarte realmente, en los que estarías mucho mejor en la cama, pero tienes que ser fuerte y tienes que levantarte por ellos, por ti, simplemente para poder seguir sobreviviendo y acordarte de que tienes que respirar, acordarte de que tienes que, respirar profundamente para darte cuenta de que estás aquí, sobreviviendo en la vida. Bienvenidos a Lights Up. Ser madre soltera abarca a que tienes simplemente que tener la mente mucho más abierta y sobre todo tienes que entender que has aceptado, o más bien dicho, que has tomado la decisión de seguir hacia adelante aun con todas las críticas, porque recordemos que para ser madre soltera se necesita sentido común y evidentemente hay personas que consideran que eso no es verdad. Por lo tanto, estás expuesta a un montón de críticas. Pero seamos realistas. La gente te pregunta cómo te va la vida. Cuando eres madre soltera, te das cuenta de quién realmente son tus amigos y quién no. Cuando eres madre soltera, te das cuenta de que el propósito de tu vida no es encajar con la gente o saber cómo la gente se siente, sino tener la mejor estabilidad mental para que tú y tu hijo podáis seguir hacia adelante. Educar a tu hijo y hacerle saber, sobre todo, que lo quieres mucho y que no necesita hacerse ningún cambio, que tiene que estar contento consigo mismo, dentro de su propia piel, que no le tiene que importar tanto lo que piensen otros niños, pues
Lo que importa es su opinión, siempre y cuando no se haga daño y no haga daño a los demás. Las madres solteras se enfrentan a un montón de estos estereotipos. Parece ser que si eres madre soltera, para algunas personas es molesto. Para algunas personas es mejor que una mujer sea como las mujeres de antes. Aquellas que aguantaban todo, que aguantaban que su marido les pegara, que les humillara, que se acostaran con otras mujeres delante de ellas. Pero seguro que hay madres solteras que entran en el grupo de madres solteras independientes. Sí, aquellas que son las que se pagan todo. Aquellas que no te piden dinero. Aquellas que no te exigen. Que te observan y que te aceptan aún así, siendo tú un cabrón. Pero sí, aquellas. Siempre habrá alguna mujer, por supuesto, que, sea una perra. Igual que los hombres. También hay mucho perro. Pero es muy importante entender una cosa. Para aquellos que me están escuchando que hayan sido hijos de madres solteras, para aquellas que sean madres solteras, cuéntenme por qué hay algo que nunca se dice. Nunca se dice lo sola que estás. Nunca cuentan los antibajos y antialtos que tienes. Estos picos de locura mental que te dan en ciertas temporadas. Nadie te dice lo duro que es el trabajo cuando tienes que ir a trabajar al día siguiente, pero tus hijos no duermen por la noche o tu hija no duerme por la noche porque está resfriada o porque simplemente tiene pesadillas. Nadie te cuenta lo duro que es cuando no solamente ayudas a tus hijos a hacer los deberes, sino además eres una mujer que solamente se dedica a su trabajo, a nada más. No le importa la vida de la gente. Pero aún así la gente le viene a su casa a contarle la vida de otras personas, ¿no? Estas gentes tóxicas. Nadie te dice cuando eres madre soltera todas las humillaciones que uno tiene que aguantar porque es madre soltera. Especialmente por parte de los hombres. Sí, aquellos que les gusta hacer hijos pero no les gusta cuidar. Aquellos que les gusta decir cómo es una mujer pero no tienen huevos a poner un plato de comida en la mesa para su hijo. Aquellos que te dicen que es hombre pero habla la verdad cuando la familia necesita algo y el marido nunca está. O simplemente es un inútil. Así que su papel realmente, no desempeña ningún papel. Y es que hay que tener en cuenta una cosa. Cada vez que criticas a una mujer soltera, cada vez que criticas de una mujer, estos son con los hombres, pero también hay mujeres que lo hacen, cuidado, no solamente son los hombres, también son mujeres que ni siquiera llegan a la conclusión de que hay personas que están solas por decisión propia. No porque sean malas personas o no porque realmente les guste estar solo, sino porque no aceptan o toleran estupideces de otras personas. Personas que se dan cuenta de quiénes son, que sin duda saben muy bien qué hacer con su vida y que por lo pronto no ven o no se ven absolutamente rodeados de cuchamba. Sí, de cuchamba, de personas que son hipócritas y mediocres. Y es que hay que entender mucho esto. A veces las madres te cuentan historias sobre la vida, historias sobre lo que ha pasado. Pero hay que entender una cosa. Ellos no te cuentan una historia, te cuentan una conografía, algo que ha pasado de verdad. Y cuidado con esto, porque cuando la historia es real, te ayuda muchísimo a entender lo que ha pasado. Hay algo que tampoco os cuentan cuando uno es madre soltero. Y no solamente que se enfrente a las críticas.
Cuéntenme, señores, ¿qué es lo más duro de convivir con uno mismo? ¿La sociedad? ¿La ausencia tal vez de amor? Nosotros somos los que tenemos el problema de congeniar con nosotros mismos, al igual que tenemos el problema de congeniar con otras personas. Y tú puedes decir, bueno, María, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, explícame entonces por qué en esta sociedad, después de todas las cosas que hemos pasado, aún sigue habiendo gente que se toma la molestia de opinar sobre cosas que no le interesan, de tomar la potestad de incluso tomar acciones por otras personas, por la vida de otras personas. Pero lo más importante, ¿cómo puede haber gente que todavía siga enfadándose simplemente por la reacción que has tenido, teniendo en cuenta que esta reacción ha sido a causa de una acción tomada por una persona que cree que tiene toda la potestad para hacer lo que quiera en tu vida, o decirte lo que tienes que hacer, o decirte cómo tienes que cuidar a tus hijos, o decirte cómo, pues simplemente lo que tienes que hacer en tu vida. Tenemos que tener cuidado con estas personas que quieren venir a nuestras vidas a exprimir primero nuestra energía y segundo nuestra paz interior. Sin duda esto es una de las problemas más grandes que te vas a encontrar siendo madre soltera. El cómo la gente viene a interrumpir tu paz interior. Y eso nadie te lo cuenta. Pero nadie te cuenta que cuando te sientes sola, cuando comes sola, cuando tomas tus decisiones y ves las reacciones de la gente, cuando estás enferma pero no tienes una mano a quien te ayude, cuando simplemente bebes la vida y ves que delante de tu camino hay algo que no concuerda, hay demasiadas piedras que te las vas quitando silenciosamente, pero que siempre que mires atrás tengas en cuenta que tienes una persona esperándote. Y a veces intentas ser la mejor madre del mundo. Nadie te cuenta lo esforzoso que es intentar ser la mejor madre del mundo. Nadie te cuenta lo importante que es para una mujer saber que se puede ir a la cama contenta, sabiendo que lo ha hecho bien, sin que la conciencia no le coma. Nadie te cuenta cuántas veces luchas en la adversidad de tu mente, con tus propios pensamientos, con tus propios demonios. Y a veces ni siquiera te encuentras fuerte para poder hacerlo. A veces ni siquiera te encuentras para poder seguir hacia adelante. En estos momentos en los que necesitas realmente una persona que te dé un abrazo. Ya no hablamos de un consejo, sino un abrazo. ¿Cuántos, los que me estáis escuchando, no sentís que a veces necesitáis un abrazo? Simplemente un abrazo. Pero sí es importante, aunque a veces no se tenga. Voy a leeros un poema de Gersilia Ramos de Argote. Yo te quiero tanto, madrecita mía, que para mi afecto nunca habrá medida. Cuando me sonríes, cuando me besas, todo el alma de dicha se llena. Y es que es importante tener en cuenta que ser madre soltera das todo el amor posible. Incluso el amor que ya no quieres dar, también lo das. ¿Y qué me dicen sobre el sentimiento de culpa?
El sentimiento de culpa es un sentimiento que muchísimas personas tienen sobre la faz de la Tierra, globalmente. Es un sentimiento que te inunda, pensando que no has hecho algo bien o que no eres suficiente. E incluso que lo que has hecho está, pues debería de ser poco, no está bien directamente. Sentimiento de culpa. Aquello que te sumerge. Sientes que está dentro de ti. Sientes que no puedes sacarlo. Da igual lo que hagas. Cualquier cosa que hagas te la vas a cuestionar. Tus dudas empiezan a enterrar tu cerebro. ¿Sí? Tal y como suena, enterrarlo. Una avalancha de dudas viene hacia ti y ahí es cuando empiezas a temblar y a quedarte con miedo. Sentimiento de culpa. ¿Por qué tuve que hacer esto? Te cuestionas estas preguntas. ¿Por qué en vez de hacer esto no hice lo otro? Coño, vale, pana, tenía que haberlo hecho de esa manera, pero no, yo fui tonta, lo hice de aquella manera. Cuidado con el sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa lo que hace es, primero, para empezar, ser más vulnerables. Segundo, tú no tienes por qué dudar de ti mismo. Cuando tú empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a realmente enseñar no solamente a ti mismo, sino a las personas que te rodean, de que no te valoras lo suficiente y no crees en ti. Y cuando tú no crees en ti, ahí es cuando traes a todas las personas tóxicas que no creen en ellos, pero que tienen esta facilidad de manejar y manipular a la persona que tengan al lado, si es más vulnerable esta persona que ellos. El sentimiento de culpabilidad. ¿Cuántos de los que me están escuchando no han tenido madre o padre y les han dicho en alguna ocasión: perdona hijo, no te he podido dar lo que necesitas, o perdona hijo, ya sé que no es mucho, pero bueno, te he dado esto, bueno, perdona hija? Sentimiento de culpabilidad. Algo que nadie te cuenta. Voy a hacer un inciso aquí. Hay muchísimas personas que sufren en silencio el sentimiento de culpabilidad. Lo sufren en silencio porque es como la depresión. Empieza en tu mente, poco a poco empiezas a hacer, empiezas a tener estos pensamientos que no vienen a cuento. Poco a poco empiezas a sentirte más cansado, sin ganas de hacer nada, sin ganas de salir, sin ganas de hablar, y con el tiempo te vas sumergiendo en tu mente y quedándote en casa. De hecho, en Japón existen personas, a las personas que tienen esto se les llama hikikomori, creo que se diría así. Aquí en Europa todavía le hemos puesto nombre, le hemos llamado depresivos o locos, porque somos así de majos en Europa. Pero sí. Entonces seamos realistas. Sentimiento de culpa. Te levantas por la mañana sabiendo que todo depende de ti en casa y sigues sintiéndote una mierda, porque tienes ese sentimiento de culpa por no darle a tus hijos lo que supuestamente tú crees que necesitan, por no poder estar con ellos, por no poder haberles dado un padre, o tal vez por haberles expuesto a esta amiga tuya con la que te has enfadado y te has peleado, o tal vez tú, dentro de tu pensamiento, crees que tú expones a tus hijos a ciertas cosas, cuando a veces no les expones a nada, todo es imaginario tuyo. Tenemos que entender que no podemos estar culpándonos toda la vida. ¿Sabes que cuando una persona tiene sentimiento de culpabilidad, pide perdón más veces que las personas ordinarias? Y esto también es algo que pasa, y esto es global, ¿eh? La gente tiene miedo a decir que tiene sentimiento de culpabilidad. Tengan o no tengan hijos. En esta sociedad, si a alguien se le ocurre decir que se siente culpable de lo que sea, la sociedad se tira a él, pero sí avergonzándolo, llamándolo nombres, poniéndote adjetivos asquerosos. Hay adjetivos, los adjetivos se hicieron realmente para que nosotros pudiéramos descifrar o describir a la persona o la cosa que está pasando, que se está haciendo. Hoy en día los adjetivos
se han cambiado y se han hecho solo y exclusivamente para insultar y para que la persona aún tenga más vergüenza y cada vez esta persona vaya cada vez más para abajo. Sentimiento de culpa. Qué lástima, ¿verdad? Sentirnos culpables simplemente de no hacer nada o de hacerlo todo. Y esto también es importante, pues esto va ligado con ser una madre soltera. La madre soltera tiene de estas 24 horas, os aseguro que por lo menos 10 o 15 minutos al día, estas madres solteras lloran. Cualquier madre en general llora, pero las madres solteras lloran más. Por el sentimiento de culpa. Por el creer y sentir que no son nada, que no son suficiente. Por no poder darle una paliza o un bofetón a aquel o a aquella que le haya querido humillar delante del hijo. Recordemos que las madres solteras son personas. Para todas aquellas madres que sean solteras y que se sientan solas, no te sientas sola, pues tú eres amor y le das amor a tus hijos. Para todas aquellas mujeres que se sientan solas y busquen a un hombre, recuerden que cuando busquen a un hombre, el hombre nunca tendrá que ir por delante de tu hijo. Tú, como mujer, tendrás que ser más madre que mujer y poner a tus hijos y a ti siempre por delante del hombre. Y cuidado con esto porque la gente me malinterpreta. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay mujeres solteras que conocen a un hombre y de repente lo dan todo por el hombre. Y eso está bien, porque las relaciones se trabajan. Eso está muy bien. Pero recuerden también que ustedes pudieron vivir sin ese hombre. Recuerden también que ustedes han podido comer sin ese hombre y ustedes han criado a su hijo sin ese hombre. A lo que me vengo a referir es que no sean más mujeres que madre. Ser más madre que mujer indica que hay ciertas prioridades en tu vida. Dejemos claro esto. Una buena madre soltera es aquella que es madura, que no se mete con la gente, que solamente está en sus asuntos, que no critica a la gente, que entiende y comprende cada parte de cada persona, que no quiere discutir porque no cree que sea necesario perder el tiempo con personas tóxicas, siempre dándole cariño a sus hijos, dándole toda la atención necesaria, estando con ellos no solamente para hacer los deberes, sino durante todas esas 24 horas para todo lo que el niño o la niña tenga duda, pero sobre todo la mejor estabilidad mental, el darle a su hijo o a su hija la paz interior que está en casa, saber que en su casa está bien, saber que si tiene algún problema está su madre. Ser madre soltera es ser tú, ser auténtica y sobre todo ser feliz. Como siempre os digo, estoy encantada de haceros estos podcasts. Si os ha gustado este podcast, si me escucháis desde YouTube, me podríais dar un like. Y si os gustaría escuchar más podcasts, podríais suscribiros a mi canal, Lights Up, Podcast María MBA. Por otro lado, me podéis escuchar desde Spotify también y iVoox. Como siempre os digo, cuidaros mucho y no dejéis que nada ni nadie os amargue. Recordad que tenéis un propósito en esta vida y que si no estáis aquí, el mundo sería muy aburrido. Así que seguid haciendo lo que estáis haciendo.